¿Qué me dice el problema? Dos bocinas pequeñas emiten ondas sonoras de diferentes frecuencias, por igual, en todas direcciones. La bocina A tiene una salida de 1 miliwatt y la bocina B tiene una salida de 1,5 miliwatts. Determine el nivel sonoro en decibeles en el punto C de la figura. Si suponemos que inciso A, solo la bocina A emite sonido, inciso B, solo la bocina B emite sonido, inciso C, ambas bocinas emiten sonido. Ya fíjense, es el, un ejercicio parecido al último ejercicio que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Entramos nuestros datos. ¿Qué datos me da? Me está dando las potencias de las bocinas, ¿no? Tengo dos bocinas A y B. Me está dando la potencia A. ¿Cuánto es A? 1 miliwatt, ¿no? Potencia en B. ¿Cuánto es potencia en B? Es 1,5 miliwatts. Me está pidiendo determinar el nivel sonoro cuando solo A emite sonido. Un inciso A, ¿no? Entonces haremos eso, el inciso A. El inciso A, cuando A emite sonido. Solo A, ¿no ve? Entonces, fíjense, me da potencia, yo necesito encontrar la sonoridad, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se definía la sonoridad? Sonoridad era igual a que 10 veces el logaritmo de una intensidad sobre I sub 0, ¿no ve? ¿Es eso? ¿O no? Sí. Ya. Entonces, fíjense, para hallar la sonoridad, cuando solo el punto A o la bocina A está funcionando, necesito ¿qué cosa? Necesito una intensidad. Este I sub 0 ya es conocido, ¿no ve? I sub 0, ¿cuánto es? 10 a la menos 12, ¿no ve? Este es watt sobre metro. Listo, entonces necesito conocer una intensidad. ¿Esa intensidad de dónde voy a sacar? ¿A qué es igual la intensidad? Intensidad de sonido. A la potencia sobre el área. Exactamente. Potencia sobre área. ¿No ven? En este caso, como solo A está emitiendo sonido, solo vamos a trabajar con A. Entonces aquí voy a poner intensidad de A, va a ser igual al área de A, potencia de A, ¿no ve? Esto igual a qué va a ser. Potencia, tenemos potencia que es 1 miliwatt. Mili, lo vamos a transformar todo en watts, ¿no ve? Mili es por 10 a la menos 3. Sobre el área. Aquí, en esta parte se me ha pasado la anterior clase. Aquí lo haré en un costadito. Habíamos dicho que tenemos una fuente de sonido acá, ¿no ve? Entonces esta fuente de sonido emite así, ¿no ve? De forma circular. ¿Sí, no ve? Pero nosotros en la anterior clase solo habíamos tomado en el plano. Habíamos dicho que tenía una forma de circunferencia, ¿no ve? El área. Tomábamos esta área, ¿no ve? Pero nos hemos olvidado, muchachos, que el sonido también se va a expandir arriba y abajo, ¿no ve? Entonces, ¿qué se va a formar ahí? Una esfera, ¿no? La anterior se lo hemos tomado en el plano, cosa que estaba mal, se me ha pasado esa parte. El sonido, ¿acaso solo se expande en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección? No, ¿no ve? También se va a expandir hacia arriba o saliendo de la hoja y entrando a la hoja, ¿no ve? Entonces el sonido se expande de esa forma. ¿Y qué va a formar? Les he dicho, va a formar una esfera. Y el área que entraba en nuestra formulita era la superficie de la esfera. ¿Ya alguien sabe cuánto es la superficie de la esfera? ¿O el área de una esfera? ¿Alguien sabe? Ya, es 4 pi r cuadrado. ¿Alguien me confirma? ¿Alguien ha buscado? Por curiosidad. Busquen área de una esfera o superficie de una esfera. ¿Eso es? Sí, Oxy. Sí, ¿no? Entonces, esa parte se nos ha pasado en la anterior clase. Como les he dicho, solo hemos tomado el sonido en la anterior clase, que se expandía en el plano, ¿no? Pero no es así. En la vida real, ¿cómo se expande? No se va a expandir solo en el plano, sino se expande saliendo del papel y entrando al papel, ¿no? O sea, forma una esferita de radio R.
Tenemos un radio acá, un radio R. Entonces forma una esferita de radio R. Entonces el área que entra en nuestra formulita es el área de una esfera o la superficie de una esfera. ¿Ya? Con esa aclaración, eso lo vamos a corregir, lo van a corregir del anterior ejercicio. Y aquí más lo vamos a corregir. Entonces, área. ¿Qué área vamos a meter acá? El área de la esfera que está emitiendo la bocina A, ¿no ve? Fíjense, la bocina A emite un sonido circular, pero en forma de volumen, ¿no ve? Está en una esferita. Entonces, vamos a poner 4pi, R de A le llamaré, al cuadrado. Ahora, fíjense, necesito el R de A. ¿De dónde voy a sacar el R de A? Me está pidiendo respecto al punto C, además. Acá está mi punto C. ¿De dónde saco el radio? De A, de la bocina A. Fíjense, acá me están dando datitos. Mira, aquí tengo 3 metros. Y acá tengo 4 metros, ¿no? Entonces, fíjate, el radio yo que voy a tomar va a ser este mi radio. ¿A ver? Este va a ser mi radio. ¿Y cómo obtengo eso? Pitágoras, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 5. 5. Ya. Listo, tenemos el radio del sonido que va a emitir la bocina A, ¿no ve? Entonces, acá directamente ya reemplazo 1 por 10 a la menos 3 sobre 4pi. Era el cuadrado, aquí era el elemento 5, ¿no? 5 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto va a ser la intensidad de la bocina A? Tres punto 18 por 10 a la menos 6. 18 por 10 a la menos 6. ¿En qué unidades está? Acá en la intensidad y sub 0 nos ha faltado un cuadrado, ¿no ve? La intensidad se mide en watt sobre metro cuadrado. Entonces la intensidad de A también va a ser watt metro cuadrado, ¿no ve? Listo, ya tengo la intensidad de la bocina A. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo en la sonoridad, ¿no? Directamente. Entonces, B de A le llamaré. La sonoridad de A va a ser igual a 10 logaritmo de la intensidad de A, que ya lo hemos hallado, 3,18 por 10 a la menos 6 sobre 10 a la menos 12, ¿no? Listo. ¿Cuánto será la sonoridad de la bocina A? Me sale 65,02. 65 redondearemos, ¿no? Ya, 65. ¿Esto en qué se mide? ¿La sonoridad en qué se mide? El sonido en qué se mide. ¿Decibelios? Decibelios, decibeles. Eso, ¿no? Listo. Eso sería para el inciso A. Me está pidiendo la sonoridad cuando solo la bocina A está funcionando, ¿no ve? Entonces, tengo esto. Ahora haremos el inciso B. ¿Qué me pedía el inciso B? Me pedía cuando solo la bocina B estaba funcionando. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Inciso B para B emite sonido. Sonido. Solo B. Hacemos lo mismo. Vamos a aplicar la misma forma. Entonces, ¿qué tengo que hallar? La intensidad de B, ¿no ve? La intensidad del sonido de la bocina B. Va a ser igual aquí a la potencia en B sobre el área B. La potencia en B era, si no me equivoco, 1,5 miliwatts, ¿no? Sobre el área, 4pi sobre R de B al cuadrado. Listo, ¿de dónde saco el radio de B? Nuevamente de mi gráfico, ¿no? Fíjense, otra vez se me está formando mi triángulo rectángulo. Y el radio lo hallo por Pitágoras, ¿no? Este va a ser mi radio. Verdecito. Entonces, por Pitágoras, ¿cuánto va a ser mi radio? 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 4,47.
4,47. Y así lo pondré ya. Listo. Tengo el radio, ¿no? Entonces, esto lo reemplazaré en mi formulita de intensidad. 1,5 por 10 a la menos 3 sobre 4 pi R. ¿Cuánto era? R. 4,47, ¿no? 4,47 al cuadrado. ¿Cuánto es la intensidad de la bocina B? Cinco coma 97 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6, este está en watt metro cuadrado, ¿no? Listo, ya tengo la intensidad de B. Ahora, ¿qué hago? Lo reemplazo en la fórmula de sonoridad, ¿no? Entonces, directamente acá. Sonoridad de la bocina B va a ser igual a que 10 veces el logaritmo de que de la intensidad de B, que es 5,97 por 10 a la menos 6 sobre, y sub 0, ¿no? Menos 12. ¿Cuánto sale entonces mi sonoridad de la bocina B? 67,7. 67,7. Este está en decibelios, ¿no? Listo. Ya tengo la sonoridad de cuando solo la bocina B está encendida, ¿no ve? Listo. Ahora el inciso C, ¿qué me pedía el inciso C? Cuando ambas bocinas emiten sonido. Ahora sí, ambas bocinas están funcionando, ¿no ve? Entonces, inciso C, ambas bocinas. Ya, listo. Fíjense, necesito calcular la sonoridad cuando ambas bocinas están funcionando. Entonces, sonoridad es 10 veces logaritmo de ¿qué? De una intensidad sobre una I sub 0. Entonces, yo necesito una intensidad. ¿No ven? Necesito una intensidad. Ahora, esa intensidad, ¿a qué será igual? Acá me copiaré mi grafiquito. Acá. Listo. Tengo mis dos bocinas, ¿no ven? En este caso, mis dos bocinas están funcionando. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hay esa intensidad? Acá, la intensidad en el punto C necesito, ¿no ven? ¿Cómo hago? ¿A qué será igual? A la suma de ambas intensidades. Exactamente, va a ser la suma, ¿no ve? Porque en este punto, fíjense, está llegando la intensidad de A y la intensidad de B. Entonces, la intensidad total en este punto, cuando ambas bocinas están funcionando, va a ser igual a la suma nomás. Ya, entonces aquí le pondré I total, va a ser igual a ¿qué? A I de la bocina, la intensidad en la bocina A más la intensidad de la bocina B, ¿no ve? Eso ya lo tengo, directamente lo reemplazaré entonces. ¿Cuánto era I de A? 3,18 más 5,97. Pero todo esto está por 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es mi intensidad total entonces? 9,15. 9,15 por 10 a la menos 6, ¿no? Esto está en watt metro cuadrado. Listo. Ya tengo la intensidad total, ¿no ve? Cuando ambas bocinas están funcionando. Entonces, esta intensidad es la que está llegando al punto C, cuando ambas están funcionando, ¿no ve? Entonces, ya tengo la intensidad, la reemplazo en la sonoridad. B total le llamaré ya. Va a ser igual a que 10 veces logaritmo de ¿qué? De una intensidad total, que es 9,15 por 10 a la menos 6, sobre una I sub 0, que es 10 a la menos 12. ¿Cuánto es mi intensidad total entonces? Oh, perdón, sonoridad total, ¿no? 69,6. 69,6. Esto está en decibelios. Listo. Eso sería la respuesta del inciso C. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta o duda de esto? Por favor, corregir esta parte ya del área. Como les digo, no es en el plano solamente, sino es que se va a formar una esferita, ¿no ve? Porque como les decía, el sonido también se va a expandir hacia arriba y hacia abajo, ¿no ve? Entonces va a formar una esferita de radio R. Y en la formulita que nosotros tenemos que intensidad es igual a potencia sobre área, esa área es la superficie de la esfera. ¿Ya? Por favor, tomar nota de eso. ¿Alguna pregunta, duda de esto, muchachos?
Esto lo copiaré aquí abajo. Está bien. Ya. Listo, ahí sacan una foto, vamos a hacer otro. Vamos a entrar a efecto Doppler. Ya, haremos otro ya. Número 2. Ya. Comenzaremos con un poquito de teoría, ¿ya? Efecto Doppler. Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Alguien tiene alguna idea qué es el efecto Doppler? ¿Qué es? Ya, el efecto Doppler es un cambio de percepción de la frecuencia, ¿ya? Eso seguramente lo han visto en teoría. Léanlo si quieren. Solo es una percepción de las frecuencias, ¿ya? Ahorita les digo una definición mejor. A ver, aquí dice, consiste en un cambio de frecuencia de percepción como consecuencia del cambio relativo de velocidad del centro emisor, medio la propagación o centro receptor, ¿ya? En este caso vamos a tener un emisor y un receptor. El emisor va a emitir un sonido con una frecuencia y el receptor va a recibir ese sonido, pero con una diferente frecuencia. Entonces, únicamente es la percepción de la frecuencia por una variación o un cambio de velocidades, ¿ya? Eso nomás es. ¿Cómo aplicamos esto? Me dice que la frecuencia del receptor es igual a ¿qué? A la frecuencia de la fuente o emisor por la velocidad del sonido, más o menos aquí le pondré la velocidad del receptor sobre velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. ¿Ya? Esta es la formulita que vamos a utilizar para efecto Doppler. Solo es esa. Y aquí lo único raro o lo único difícil que se muestra en este tipo de problemas es el signo. ¿Ya? ¿Qué signo le pongo acá? La velocidad. Positivo, negativo, ¿no ve? Entonces, eso se mide, eso se puede definir mediante el signo de las velocidades, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener, como les decía, tenemos un emisor y un receptor, ¿no ve? Aquí yo tengo un puntito que va a ser mi fuente o emisor. Me gusta llamarla mi fuente, ustedes lo pueden llamar emisor o como ustedes quieran, solo es notación. Y acá voy a tener un receptor, le voy a llamar R. ¿Ya? Otros le llaman observador, receptor, como ustedes quieran, ¿ya? R. La fuente y el receptor. Entonces, como les decía, la fuente va a emitir un sonido con una frecuencia, ¿no ve? Y este receptor va a recibir el sonido, ¿ya? Entonces, hay varios casos. Por ejemplo, cuando la fuente está en movimiento, va a tener una velocidad y se acerca al receptor, ¿no ve? Hay otro caso cuando, principio, se acerca al receptor y el receptor está quieto, ¿no ve? No tiene velocidad, está quietito. Entonces, la fuente se acerca al receptor, entonces ahí calculamos una frecuencia que recibe el receptor, ¿ya? Eso con la formulita. Hay otros casos en que la fuente se aleja y me pide calcular qué frecuencia está recibiendo el receptor. Ya hay otro caso en que los dos se mueven o se acercan, los dos, la fuente y el receptor, o también hay otro caso en que los dos se alejan, ¿ya? Cuando se aleja la fuente y cuando se aleja el receptor. ¿Han visto? Es la dirección de las velocidades, ¿ya? Solo es eso. Entonces, aquí tengo alguito que nos puede ayudar. Pegar. ¿Ya? Vamos a usar esta anotación. ¿Ya? ¿Qué me dice?
¿Qué frecuencia del receptor? Ya le hemos anotado esta formulita, es igual a ¿qué? A la frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad del sonido más menos velocidad del receptor sobre velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de los signos? Hay varias formas de darse cuenta de los signos, ¿ya? Pero a mí, bueno, esta es la ayuda memotécnica del ingeniero Martínez. Me gusta también. También les voy a enseñar otra formita, pero enseñar los ejercicios, ¿ya? Entonces, esto haremos. Me dice, signos superiores indican el movimiento a la derecha, ¿ya? Es decir, yo tengo una fuente, ¿no ve? Acá está mi fuente. Siempre van a hacerlo así. Fuente y receptor. Ya, siempre primero la fuente y después el receptor. Ya digamos que la fuente tiene una velocidad esta, ¿ya? Hacia la derecha. Y mi receptor está quieto, ¿ya? Entonces, reemplazo mi formulita. Fíjense, esta velocidad del sonido siempre va a estar porque es constante. Velocidad, esto se mantiene, esto se mantiene. Estos dos pueden cambiar, la velocidad del receptor y la velocidad de la fuente. ¿Ya? Esos dos son los únicos que cambian. Ahora fíjense, velocidad del receptor. ¿Tengo velocidad del receptor? Nada, no ve, cero. Entonces, este término ya se me elimina. Fíjense, eso me va a quedar la velocidad del sonido. Ya no me preocupo por el signo. Ahora, la velocidad de la fuente. La fuente sí tiene velocidad, ¿no ve? Ahora, ¿qué signo tomo? ¿El positivo o el negativo? Eso es lo que en la mayoría siempre se confunde. Y aquí me dice, signos superiores indican el movimiento a la derecha. Entonces, ¿hacia qué dirección se está moviendo mi velocidad? ¿Derecha o izquierda? Derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, ¿qué signo le pongo? Me dice signos superiores. Si está moviéndose a la derecha, le pongo menos, ¿no ve? Porque es el superior. Fíjense, el superior es el menos y el inferior es el más. ¿Ya? Entonces, como se me está moviendo a la derecha, le pongo menos. ¿Lo ve? Entonces, mi formulita, ¿cómo ha quedado? FR es igual a F de la fuente, frecuencia de la fuente, velocidad sobre velocidad menos velocidad de la fuente. Así ha quedado mi ecuación. ¿Ya? Eso es cuando se está moviendo hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa cuando mi fuente se está alejando, por así decirlo? La velocidad va a cambiar de sentido, ¿no ve? Entonces va a ir hacia la izquierda. Mi fuente se está alejando. Esa es la velocidad de la fuente. ¿Ya? Se está alejando. ¿Hacia dónde está apuntando hacia dónde está apuntando la velocidad? Hacia la izquierda, ¿no ve? Entonces, mira, me dice que signos inferiores indican movimiento a la izquierda. Entonces, cuando se está moviendo a la izquierda, yo tomo los signos inferiores. ¿Y qué signo inferior tengo? Nuevamente, la velocidad del receptor va a ser cero, así que no lo tomo en cuenta, eso es la velocidad de la fuente. ¿Ya? Se está moviendo a la izquierda, me dice. ¿Qué signo debo tomar, el superior o el inferior? El inferior, ¿no ve? Entonces, el inferior es más. ¿Cómo quedó mi formulita? Fue frecuencia del receptor es igual a ¿qué? Frecuencia de la fuente, velocidad del sonido más velocidad de la fuente. ¿Ya? Es así una forma de darse los signos en mi formulita. Y aquí, si es que quieren hacerlo al revés, mira, si es que yo primero quiero poner el receptor y luego quiero poner la fuente, ¿ya? Lo contrario de lo que hemos hecho antes. Entonces vamos a utilizar esta formulita. Fíjense que el sentido de mis signos cambia. Superior está arriba, pero superior es más e inferior es menos. Superior es más e inferior es menos. Y aplicamos lo mismo. Si mi velocidad va a la izquierda, perdón, mi velocidad el receptor está quieto, hemos dicho, ¿no? La velocidad de la fuente se acerca al receptor. ¿Qué signo tomo? Está yendo a la izquierda. Fíjate, cuando va a la izquierda, ¿cuál tomo? El inferior, ¿no ve? ¿El inferior cuál es? Negativo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Frecuencia de la fuente, velocidad de sonido, inferior me dice, ¿no? Entonces, menos velocidad de la fuente. ¿Ya? Si es que quieren hacerlo así, pero mejor si trabajan con esto. Primero la fuente y después el receptor. ¿Ya? Tal vez esto es un poquito complicado acá, entender. Con ejercicios va a estar mucho más claro. Pero por favor, eso de los signos, no se equivoquen. Siempre
traten de analizarlo bien al ejercicio. Porque si se equivocan del signo, ya su ejercicio está arruinado, ¿no ve? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí para comenzar con los ejercicios y que se entienda mejor esta parte? Ah, sí, el signo de la velocidad del receptor, si en este caso se mueve, Sí. varía de la misma forma. Sí, de la misma forma. Por ejemplo, ya no, mi velocidad del receptor ya no es cero, ¿no ves? Si, digamos, se está acercando a la fuente, va a tener esta velocidad del receptor, ¿no ves? Fíjate, ¿hacia qué sentido está yendo la velocidad del receptor? Hacia la izquierda, ¿lo ve? Y me dice, cuando va a la izquierda, ¿qué signos tomo? Los inferiores. Acá lo borraré para que se vea mejor. Los inferiores, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a quedar mi fórmula? Acá lo borraré esto. Con el signo de la fuente más, me va a quedar frecuencia del receptor es igual a la frecuencia de la fuente, velocidad del sonido. En este caso ya tenemos velocidad del receptor, ¿no ve? Porque se está moviendo. Me dice que está yendo hacia la izquierda. Entonces, se va a la izquierda, toma el inferior, más velocidad del receptor, sobre velocidad del sonido. De la fuente, ¿hacia dónde está yendo? Hacia la izquierda nuevamente, ¿no? Entonces, esto también es más. Así sería. Para el receptor, lo mismo. Si va a la izquierda o a la derecha, analizan el superior o el inferior. ¿Ya? Ah, sí, y si van en sentidos opuestos, se podría decir, que se acercan o se Eh, alejan los dos. ya, entonces, así, ¿no ve? Digamos que se están acercando. Velocidad de la fuente es esto, ¿no ve? Ya. Analizo. Analizo. Frecuencia, esto va a ser velocidad del sonido aquí. Velocidad del sonido, ¿no ve? Para el receptor, fíjate, hacia dónde está apuntando? Hacia la izquierda. Entonces tomo el inferior. Va a ser más velocidad del receptor. Para la fuente, ¿hacia dónde está apuntando la velocidad? Hacia la derecha. ¿Lo ve? Entonces, ¿cuál tomo? Cuando van hacia la derecha, ¿cuál tomo? Los superiores. Entonces va a ser menos velocidad de la fuente. Así sería. Y cuando es al revés, lo mismo. Analizas la dirección de las velocidades. Gracias, Lucy. ¿Ya? Lo mismo. Ya. Haremos ejercicio para que se entienda mejor esto. El 2. ¿Qué dice? Sí, Dime. sí, una pregunta. ¿La fuente siempre se mueve o puede ocurrir que la fuente es la que no se mueve y el receptor sí? Muy rara vez la fuente no se mueve y el receptor sí. Pero generalmente en la mayoría de los ejercicios siempre la fuente se mueve. ¿Ya? El receptor se queda quieto, la fuente siempre se mueve. Uno que otro ejercicio he visto que la fuente se quedaba quieta, pero no entra. ¿Ya? Pero sí puede ocurrir y se analiza de la misma forma. ¿Ya? En ese caso, cuando mi fuente se queda quieta, este término se elimina, ¿no ve? Eso nomás es. ¿Ya? Haremos ejercicios. ¿Qué dice? Calcula la frecuencia de percepción de un peatón que se acerca a razón de 1 metro sobre segundo a un vehículo que viene del otro lado con una velocidad de 12 metros por segundo, cuyo motor emite un sonido de 150 hercios, ¿no? Listo. Perdón, sí, hercios. Hertz. Anotaron nuestros datos. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me da? Ya. Calcula la frecuencia de percepción de un peatón que se acerca a razón de 1 metro sobre segundo. Entonces me están dando la velocidad del peatón, ¿no ve? Que es 1 metro sobre segundo. A un vehículo que viene del otro lado a una velocidad de 12 metros sobre segundo. También me están dando la velocidad del vehículo, del auto le llamaría. Velocidad de A. 12 metros sobre segundo. Y me está diciendo que el motor del auto emite un sonido de 150 Hz. Entonces tengo una F del auto es igual a 150 Hz. ¿No ve? Listo. Esos son mis datos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que dibujar. ¿Ya? Siempre dibújense. Aunque sea una bolita, lo que sea. ¿Ya? Tengo acá un puntito. Tengo acá otro puntito. ¿Ya? Este va a ser el peatón. No. Miento.
Hemos dicho que primero es la fuente, ¿no ve? Esta va a ser mi fuente, este va a ser el receptor. Es receptor. ¿Ya? Primero la fuente, luego el receptor. Listo. Tengo mis dos cuerpitos a analizar. Ahora, ¿qué hago? Veo las direcciones de las velocidades. ¿Qué me dice? Calcula la frecuencia de percepción de un peatón que se acerca. Entonces, digamos que el receptor es el peatón, ¿no ve? El peatón recibe la frecuencia que está emitiendo el motor del automóvil, ¿no ve? En este caso, ¿quién va a ser la fuente entonces? El vehículo, ¿no ve? El vehículo es la fuente porque el motor está emitiendo una frecuencia de 150 Hz. Entonces, el vehículo es la fuente y el peatón es el receptor. ¿Ya? Me dice que se están acercando, o sea, el peatón se acerca al vehículo que se mueve del otro lado, ¿no? Entonces, va a ser algo así. Se están acercando ambos. Entonces, los sentidos de mis velocidades van a ser estas. ¿Ya? Entonces, aquí le pongo velocidad al receptor, aquí velocidad de la fuente, ¿no ve? Listo. Ya tengo mi dibujito, ya tengo las direcciones de mis velocidades. Reemplazaré mi formulita. ¿Qué me dice? La frecuencia del receptor es igual a ¿qué? A la frecuencia de la fuente. Velocidad del sonido. Acá todavía no pondré signo. Velocidad del sonido. Velocidad del receptor. Velocidad de la fuente. ¿Ya? Todavía no voy a poner signos. Analizaré. Primero para el receptor. ¿Hacia dónde está apuntando mi velocidad? Izquierda. Izquierda. ¿Qué tomo cuando es izquierda? Inferiores. Los inferiores. En este caso, ¿cuál es el inferior? Positivo, ¿no? Entonces aquí le pongo positivo. Analizo la frecuencia de la fuente. Perdón, la velocidad de la fuente. ¿Hacia dónde está yendo? Hacia la derecha. ¿No ve? Entonces, ¿qué ponía cuando iban a la derecha? Me dice, cuando van a la derecha, tomo los signos superiores. En este caso va a ser negativo, ¿no ve? Entonces, acá le pongo menos. Listo, ya tengo todo. Ahora, un dato que no les dan y que ustedes conocen o que ya es constante es la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo. ¿Ya? Esto ya no les van a dar en la mayoría de los ejercicios, pero si no les dan, asumen 340 metros sobre segundo. Hay otros ejercicios que les van a dar. Tome la velocidad del sonido igual a 320, tome la velocidad del sonido a 300, no sé, ¿ya? Pero si no les dan, si no les especifican la velocidad del sonido, tomen 340, ¿ya? Reemplazaré. Entonces, frecuencia del receptor. ¿Qué frecuencia está recibiendo el receptor? Me dice, frecuencia de la fuente. ¿Quién es la fuente? Hemos dicho, el automóvil, ¿no ve? El motor del automóvil. ¿Qué frecuencia tenía eso? 150. Por velocidad del sonido, 340. Más, velocidad del receptor, era el peatón. 1 metro, ¿no? 1 metro sobre segundo. Acá, 340 menos la velocidad de la fuente. La velocidad de la fuente era el vehículo. Esto es 12. Listo. ¿Cuánto sale la frecuencia del receptor? ¿Cuánto está recibiendo el receptor? Ciento cincuenta y 155,94. Unidades Hertz. Hertz, ¿no ve? Unidades de frecuencia. Listo. Esta es la frecuencia con la cual está recibiendo el receptor el sonido que está emitiendo el motor del automóvil, ¿no ve? Esto es. ¿Han visto que es facilito? Solo es aplicar la formulita, pero lo difícil en este tipo de ejercicios es identificar el signo. Si es más o menos, menos más, como sea, ¿no ve? Ahora, les voy a enseñar otra forma de hacer, ¿ya? Que también es válido. Me dice que frecuencia del receptor es igual a la frecuencia de la fuente, velocidad, velocidad del receptor, velocidad del sonido, velocidad de la fuente, ¿no ve? Ya, otra forma de hacer esto es tomar negativo, los dos. ¿Ya? Negativo los dos. Ya, ahora, ¿cómo identifico
¿Cómo identifico luego lo demás? En una primera instancia tomo negativo a los dos. Pero después de esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver el sentido de mis velocidades. En este caso, hacia la derecha van a ser positivos, hacia la izquierda van a ser negativos. Entonces los reemplazo. Frecuencia del receptor va a ser igual a ¿qué? Frecuencia de la fuente, velocidad menos, asumo menos para todo. Acá, velocidad del receptor. ¿Hacia dónde está apuntando? Me fijo mi grafiquito. Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, negativo le tomo. Menos velocidad del receptor. Sobre. Velocidad, menos, nuevamente, asumo menos, ¿no? Velocidad de la fuente. ¿Hacia dónde está apuntando la velocidad de la fuente? Hacia la derecha, entonces positivo. Más le pondré. Velocidad de la fuente. Listo. Ahora fíjense, si yo multiplico los signos, ¿qué me va a quedar? Frecuencia de la fuente, velocidad del sonido, menos por menos, más velocidad del receptor. Sobre. Velocidad, menos por más, menos velocidad de la fuente. Es lo mismo que hemos deducido anteriormente, ¿no ve? Fíjense, esto es lo mismo que esto, ¿no ve? Pero analizando de diferente forma. Para el primero ya hemos hecho, viendo el signo y viendo si va hacia la derecha o a la izquierda, o directamente asumo los dos negativos y luego analizo la velocidad, hacia dónde está yendo, si es positivo o negativo. No sé cuál les parece más fácil, muchachos. ¿Opiniones? Este es más fácil. ¿El segundo? Ya, también es válido, ¿no? Vamos a tratar de hacer de las dos formas, ¿ya? Pero sí he entendido, muchachos, cómo identificar el signo, cómo hacer este tipo de ejercicios con efecto Doppler. ¿Alguna pregunta? Ya, saqué una foto. Haremos otro. Haremos otro, un ratito, un ratito. Si puede volver a explicar esta última forma, por favor, de cómo colocar los signos. Ya. Fíjate, la segunda forma lo vamos a hacer así. Esto lo borraré. Lo borro todo. Ya, ahí nomás. Ya, tenemos la ecuacióncita general, ¿no ve? De efecto Doppler, que me dice que frecuencia del receptor es igual a la frecuencia de la fuente. Acá, por velocidad, esto todavía no pondré los signos. Así, ¿no ve? Todavía no sé los signos. Velocidad más menos la velocidad del receptor, sobre velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente, ¿no ve? Esta es fuente por si acaso. ¿Ya? Ahora, para este caso o para este tipo de análisis, voy a tomar los dos negativos. ¿Ya? Los dos negativos. Tomo los dos negativos. Pero tengo que analizar luego, asumo en primera instancia los dos negativos, ¿no ve? Después tengo que analizar los sentidos de mis velocidades. ¿Ya? Como les decía acá, hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. ¿Ya? Listo. Sigue el menos, ¿no ve? Que he asumido antes. Pero analizaré la velocidad del receptor. Fíjate, el receptor es el peatón, ¿no ve? Entonces, fíjate hacia dónde está apuntando la velocidad. Hacia la izquierda, ¿no ve? Entonces, habían dicho que izquierda es negativo. Entonces, negativo, velocidad del receptor. Listo. Analizo la velocidad de la fuente. Sigue el negativo que he asumido en primera instancia. Y ahora veo, ¿hacia dónde está apuntando la velocidad de la fuente? Que es del vehículo. Hacia la derecha. Derecha habíamos dicho que es positivo, ¿no ve? Entonces, más velocidad de la fuente. Listo, luego multiplico los signos. Menos por menos, más. Menos por más, menos, ¿no ve? Listo. Y si te das cuenta, hemos hallado lo mismo que acá. ¿No ve? Sí, esto siempre se va a cumplir cuando yo coloque al receptor al lado derecho y a la fuente al lado izquierdo, ¿no? Sí. Sí, Porque sí, si sí. lo colocaría al revés, ya no podría hacerlo. No, no, ya no. O sí. No, no, ya ¿Y no. al revés? Siempre,
siempre la fuente y el receptor. O sea, a ver, vamos al revés. Fuente, receptor. ¿Sí, no? Receptor positivo. Este es positivo. Es negativo. No cumple, ¿no? Entonces, siempre es Si lo hemos primero puesto al fuente. revés, sería al revés, ¿no, Oxy? Y Sí, así cumpliría. sí. Como hemos dicho aquí, ¿no ve? Acá, como hemos dicho acá. ¿Dónde está? Mi teoría. Acá está, ¿no? Acá, si cambiamos la posición del emisor y el receptor, en este caso cambiaría la orientación de los signos. Lo mismo que acá, ¿no ve? Si cambiamos la disposición del emisor y el receptor, o del receptor y la fuente, cambia esto, ¿no ve? Fíjense, en el primero es más y luego menos, pero fíjense aquí, es más y luego menos. Se invierte, ¿no ve? Y entonces lo mismo tendría que hacer para el caso que estábamos haciendo. ¿Ya? Por eso, primero siempre su fuente y luego su receptor, para que no se confunda. ¿Ya? Ya, gracias, Oxy. Ya, haremos otro. Número. ¿Dónde está el 2? Ah, no, 3. Ya, ¿qué me dice? Un automóvil se mueve por la carretera a 18 metros sobre segundo. Hace sonar su bocina a una frecuencia de 450 Hz. Una persona se encuentra al lado de la carretera. ¿Qué frecuencia oirá la persona cuando el automóvil se aleja de la persona? Inciso B. ¿Qué frecuencia oirá la persona cuando el automóvil se acerca a la persona? ¿Ya? Entonces, lo mismo. Anotaré mis datos. ¿Qué datos tengo? Datos, anotaré siempre mis datos. Me dice que un automóvil se mueve por la carretera. Entonces tengo velocidad del automóvil, ¿no? Velocidad de A. 18,5 metros sobre segundo. Hace sonar su bocina a una frecuencia de 450 Hz. Entonces me están dando la frecuencia del auto o del automóvil. 450 Hz. Una persona se encuentra a un lado de la carretera. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Velocidad de la persona le pondré. ¿Estará en reposo o se estará moviendo? En reposo, ¿no ve? Me dice, una persona se encuentra al lado de la carretera. Entonces, no me dice si se está moviendo o no. Me dice, se encuentra. Entonces, velocidad de la personita, cero. ¿Qué más? Oxy, Dime. entonces, si el problema no especifica si la persona se mueve, nos asumimos está, o sea, no se está moviendo. Sí. Si no te dice, o sea, o si te da velocidad de la persona o del receptor, hay velocidad, pues, pero si te dice, el receptor está quieto, o se encuentra, o está estático, o algo así, la velocidad cero, ¿ya? Aquí en este caso no me está especificando la velocidad la persona, ¿ve? Entonces me dice que se encuentra a un lado, entonces yo estoy asumiendo que estamos en una carretera, aquí está paradito la persona, ¿ya? Esperando el auto, ¿ya? No sé, pero está paradito ya, no tiene velocidad, además que no me especifica, ¿ya? Positivo, Sí, positivo, Oxy. ya. ¿Qué más? Velocidad del sonido, me anotaron nomás, ¿ya? Velocidad del sonido es igual a, ¿cuánto era? 340, ¿no? 340 metros sobre segundo. Listo, eso más. Haré el inciso A. ¿Qué me dice el inciso A? ¿Qué frecuencia oirá la persona cuando el automóvil se aleja de la persona? Raro, ¿ya? Entonces, frecuencia, pondré frecuencia cuando se aleja. Sí, aleja, ¿no? Aleja. Ya. Listo. Haré mi dibujito. Siempre ayúdense con un dibujito. Tengo acá mi fuente y tengo acá mi receptor. ¿No ves? Siempre primero la fuente, luego el receptor. ¿Quién es mi fuente ahora? Es el automóvil, ¿no ve? Porque está tocando su bocina a una frecuencia. Entonces la fuente es el automóvil. ¿Quién es mi receptor? Obviamente el receptor es la personita, ¿no ve? Entonces, persona. Listo. Veré el sentido de mis velocidades. Nuevamente, el receptor va a estar quieto, entonces su velocidad va a ser igual a cero. ¿Qué me dice? Cuando se aleja, ¿hacia dónde estará apuntando la velocidad de la fuente?
cuando se aleja. Izquierda. Izquierda, ¿no ve? Se está alejando del receptor. Entonces, la velocidad de la fuente. ¿Listo? Anotaré mi formulita. Me dice que velocidad del receptor es igual a que... Ah, no, frecuencias, ¿no? Velocidad lo estoy metiendo. Frecuencia del receptor es igual a que frecuencia de la fuente por velocidad del sonido. No pondré el signo, velocidad del receptor sobre velocidad de la fuente. Listo. Acá, analizaré. Velocidad del receptor. Nada, ¿no ve? Entonces cero. No me preocupo del signo, entonces del numerador. Del denominador. Velocidad de la fuente. ¿Hasta dónde está yendo? Hacia la izquierda, ¿no ve? Entonces, ¿qué me decía? Mi chanchullito. ¿Dónde está mi chanchillo? Cuando va a la izquierda, ¿cuál tomo? El inferior, ¿no ve? Entonces el inferior es negativo. Negativo. O positivo. Positivo, ¿no es? Perdón, No, ¿dónde está? no sería positivo. Positivo, sí. Ah, cierto, me estoy confundiendo con la formulita de arriba. Esto no vale, ¿no? Esto lo borraré, me está confundiendo. Esta es la que vale, ¿no? Ya. Entonces, cuando va a la izquierda, tomo el inferior. El inferior es positivo, cierto, tienes razón. Ya. Acá pondré positivo. Ahora, si lo analizo de la otra forma, asumo menos, ¿no? Velocidad menos aquí. ¿Hacia dónde está apuntando mi velocidad? Izquierda, izquierda es negativo, ¿no? Velocidad de la fuente, menos por menos, más, ¿no? Lo mismo. Ya. Reemplazaré entonces, tatitos. Entonces, la frecuencia del receptor va a ser igual aquí a la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente es del automóvil es 450. Velocidad del sonido 340 sobre velocidad del sonido 340 más velocidad de la fuente que es 18,5. Listo. Siempre fíjense sus unidades. ¿Qué hubiera pasado si aquí lo hubieran dado kilómetros? Tendría que transformarlo a metros, ¿no? Entonces, siempre fíjense sus unidades. ¿Cuánta es la frecuencia de recepción? 426,78. 426,78 Hz. Listo. Ya tengo mi frecuencia cuando la fuente se aleja, ¿no? Listo. Inciso A. Ahora inciso B. Inciso B. Me dice cuándo se acerca. Se acerca, ¿no? Cuando se acerca. Ya. Cuando se acerca. Listo. Anotaré mi dibujito. O haré mi dibujito. Nuevamente tengo mi fuente. Tengo mi receptor. Fuente. La velocidad de esto es 0 porque está estático o no se mueve. Ahora me dice que se acerca, entonces mi velocidad va a apuntar en este sentido, la velocidad de la fuente. ¿Lo ve? Listo. Anoto mi fórmula. Frecuencia de recepción o del receptor es igual a que frecuencia de la fuente, velocidad, no, todavía no anotaré, velocidad del receptor sobre velocidad de la fuente. ¿Ve? Listo, velocidad del receptor no tengo, así que 0. Acá, ¿qué signo le pongo? Más o menos. Menos. Ya, vamos a hacer apuntando a la derecha. ¿No ve qué me dice cuando apunto a la derecha? A mi chonchuguito me dice a la derecha superior. Superior es negativo, ¿no? Menos. Menos. O si ustedes quieren hacerlo del otro, asumo menos. ¿Hacia dónde está apuntando? Derecha, positivo. Menos por más. Menos, ¿no? Lo mismo. Ya. Igual. Frecuencia de la fuente, ¿cuánto era? 450. 340 sobre 340 menos velocidad de la fuente 18,5. Frecuencia, ¿cuántas? 475,89. 475,89 Hz. Listo. Esa sería la frecuencia cuando se acerca. Obviamente es mayor, ¿no ve? Fíjense cuando la frecuencia se alejaba la fuente.
Es mayor, ¿no ve? Esto es obvio. ¿Por qué? Porque es decir, el sonido se está acercando al receptor, o sea, se está acercando, obviamente, a medida que se va acercando, el receptor va a recibir el sonido con una mayor frecuencia, ¿no ve? Entonces tiene que ser mayor. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas de esto? ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas? ¿Dudas? Oxy, si hacemos al revés R y F con ley de signos, ya no tendrás que poner negativo directamente, más o menos no Positivo. sería, ¿no? Sí, directamente positivo. O directamente el sentido de la velocidad. ¿No ve? Ya, eso depende de ustedes, muchachos. Como les digo, ustedes vean la forma más fácil de entender los ejercicios. Yo les estoy enseñando de una forma. Si ustedes ven conveniente otra forma, pero les da el mismo resultado, adelante. Si ustedes lo entienden mejor. ¿Lo ven? Ya. ¿Alguna pregunta, duda de esto? Preguntas, dudas, dudas. Ya, haremos otro. Tenemos hasta el 4. ¿Qué tal? ¿Qué me dice? Un observador inmóvil percibe oscilaciones acústicas que parten de dos diapasones, uno de los cuales se aproxima y el otro que se aleja, con la misma velocidad Bs. El observador siente las pulsaciones con una frecuencia de 2 Hz. Determine la velocidad de cada diapasón si la frecuencia de sus oscilaciones es 680 Hz. Ya, como siempre, nuestros datos, ¿no? Datos. ¿Qué datos tengo? Un observador inmóvil. Entonces aquí le pondré velocidad del observador. Va a ser igual a 0. ¿Ve? Percibe oscilaciones acústicas que parten de dos diapasones. Aquí, fíjense, van a haber dos. ¿Ya? Luego vamos a hacer otro grafiquito. Uno de los cuales se aproxima y el otro se aleja con la misma velocidad Bs. Entonces me está dando velocidad Bs, que tengo que hallar, ¿no? Es la incógnita. El observador siente las pulsaciones con una frecuencia. Acá me está diciendo que recibe o siente. ¿Qué cosa será eso? Frecuencia del receptor. Frecuencia de recepción o del receptor, ¿no? Entonces esto es 2 Hz. Dice, determina la velocidad de cada diapasón si la frecuencia de sus oscilaciones es 680. Entonces, ¿esta frecuencia qué será? De la fuente. De la fuente, ¿no ve? Ya, facilito. 680 Hz. Ya. Ahora fíjense, aquí me dan dos, ¿cómo les digo? Dos pasos. Ya, dos acciones, dos situaciones. Ya, para la primera, ¿no? ¿Qué me dice? Siempre analizo dos, no voy a analizar tres, porque se supone que acá está mi observador, acá está mi receptor, ¿no ve? Y me dice que tengo un diapasón, otro diapasón, me dice que uno se acerca y que el otro se aleja, ¿no ve? Así sería el grafiquito, pero siempre analicen de dos en dos, ¿ya? De dos en dos. No se compliquen con tres, de dos en dos. Haremos primero cuando se acerca. Cuando se acerca, ya. Cuando se acerca. Haré mi dibujito. Tengo mi fuente, tengo mi receptor, fuente, receptor. Me dice que el receptor está inmóvil, velocidad igual a 0. ¿Qué más? La velocidad de la fuente, cuando se acerca, va a tener ese sentido, ¿no? Velocidad de la fuente. Ya. Así es, ¿no? Listo. Anotaré mi ecuación. Frecuencia del receptor es igual a que frecuencia de la fuente por velocidad. Todavía no anotaré. Velocidad del receptor sobre velocidad de la fuente. Listo. ¿Tengo velocidad del receptor? No, no, 0. Listo. Velocidad de la fuente. ¿Qué signo le pongo? Negativo. Negativo.
Sí, ¿no? Negativo. ¿Se dan cuenta por qué es negativo o lo vuelvo a hacer? ¿Todos saben por qué es negativo? Sí. Ya. Espero que esté claro. Reemplazar los datos. ¿O estoy bien, no? Ya está que se me cuestiona uno ya. Uno. Ahora haremos para cuando se acerca, ¿no? O el diapasón que se... Ah, no, cuando se aleja. El diapasón que se está alejando. Nuevamente hago mi dibujito. Fuente. Receptor. Acá tengo velocidad del receptor 0. Está inmóvil. Cuando se aleja, ¿no? Es esto. Velocidad de la fuente. Listo. Mi formulita es frecuencia del receptor es igual a frecuencia de la fuente. Directamente aquí a otra velocidad nomás. Velocidad de la fuente. ¿Qué signo le pongo? Positivo. Positivo, ¿no? Listo, positivo. Esa va a ser mi ecuación 2. Ahora, ¿qué me dice? El observador siente las pulsaciones con una frecuencia f igual a 2 Hz. ¿Ya? Entonces, el observador, aquí nuevamente haré mis dibujitos. Tengo así, ¿no? Este es el observador, receptor. Este que sea el diapasón 1, este que sea el diapasón 2. Me dice que uno se acerca y el otro se aleja, ¿no? Ya. Uno se acerca y el otro se aleja. Entonces, me dice, este receptor, ¿qué frecuencia estás recibiendo? Me dice que estás recibiendo igual a 2 Hz. Pero un cachito, esta frecuencia, ¿no será que estás recibiendo de los dos al mismo tiempo? ¿Será? ¿O será que estás recibiendo de cada uno dos? De los dos. De los dos, ¿no ves? De los dos al mismo tiempo estás recibiendo esta frecuencia. ¿Ya? Entonces aquí lo haré entonces. Frecuencia recibida, ¿qué va a ser igual? A la frecuencia del receptor 1 más frecuencia del receptor 2. ¿Estamos de acuerdo? O del diapasón 2, diapasón 1, diapasón 2. A lo que quiero llegar es que la frecuencia que estás recibiendo es de 2 Hz, pero esa frecuencia es la suma de estas dos frecuencias. ¿Correcto? ¿O no? Correcto, no. ¿Puede volver a explicar, por favor, esa parte? Ya. Aquí, mira, me dice, me están dando un datito aquí en el enunciado. El observador siente las pulsaciones con una frecuencia f igual a 2 Hz. Entonces, este observador o receptor está recibiendo una frecuencia de 2 Hz, ¿ya? De 2 Hz. Pero este es el sistema real que estoy obteniendo, ¿no? Ese es el sistemita que estoy obteniendo. Cuando un diapasón se acerca y cuando el otro diapasón se aleja. Entonces, este diapasón me va a dar una frecuencia, ¿no ve? O está dando una frecuencia de fuente 1, digo. Esta frecuencia de fuente 2. Entonces, este receptor va a recibir la frecuencia de este y de este, ¿ya? Entonces, al recibir esas dos frecuencias, me dice que la frecuencia total que está recibiendo es 2 Hz. Es por eso que la frecuencia del receptor va a ser igual a la suma de mis dos frecuencias, del diapasón 1 y del diapasón 2. Entonces, esto es igual a 2 Hz. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, Ahora sí, sí, ¿no ve? sí, gracias. Sí. Ya. Ahora, fíjense, tengo mis dos ecuaciones. Esta era del 1, si no, cuando se acerca, y este es cuando se aleja, 2. Entonces, reemplazaré aquí en 3. Este le llamaré 3. Entonces, frecuencia del receptor aquí va a ser igual. Tengo 2, es igual a qué? A frecuencia de la fuente, velocidad sobre velocidad menos velocidad de la fuente, 1 le llamaré. Aunque los de la fuente es lo mismo, ¿no? Fuente no le llamaré. Ya. Más frecuencia de la fuente, velocidad sobre velocidad del sonido menos velocidad. Este es más velocidad de la fuente. Listo. ¿De aquí qué datos tengo? ¿Frecuencia de la fuente tengo? Sí, ¿no? Tengo. ¿Velocidad del sonido tengo? Tengo. ¿Velocidad de la fuente tengo?
No, Tengo. no hay. No hay, ¿no? Eso es lo que me pide, ¿no? Ayer. ¿Dónde está? Determine la velocidad de cada diapasón. Entonces, la velocidad de cada diapasón es la velocidad de la fuente, ¿no ve? Entonces, esto es lo que me está pidiendo ayer. Entonces, esta es mi incógnita. Tengo una sola incógnita, ¿no? Reemplazaré 2 es igual a ¿qué? Frecuencia de la fuente contra la frecuencia, lo factorizaré. 680 por velocidad 340 sobre 340 menos velocidad de la fuente más 340 sobre 340 más velocidad de la fuente, ¿cuántas? Ah, no, eso es lo que me pide, ¿no? ¿Cuántas? Despéjenmelo. Acá, la frecuencia entonces de recepción, error de typeo, kilohertz. ¿Ya? Eso lo reemplazamos aquí, ¿no? Acá y acá. Entonces acá me va a dar 2 por 10 al cubo, 2 por 10 al cubo. O 2000. Listo, despejando mi frecuencia, mi velocidad de la fuente. ¿Cuántas? 192,33. 192,33 unidades metros sobre segundo. ¿Ya? Esa sería la velocidad de mi fuente. ¿Listo? ¿Han visto? Entonces, cuando se hace un sistemita de tres situaciones, o cuando uno se elige y cuando otro se acerca, lo analizan por separado. ¿Ya? Siempre por separado. ¿Alguna pregunta, muchachos, con esto? Preguntas, dudas, dudas. Sacan una foto, vamos a hacer otro. ¿Se está entendiendo esta parte, muchachos? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Lo difícil acá es el signo, ¿no? Nada más. Vamos a reemplazar todo. Haremos otro. 5. ¿Qué me dice? Un policía parado frente a un banco registra una frecuencia de F1 igual a 400 Hz, emitida por una sirena de un patrullero que se acerca. Después que pasa el patrullero, la frecuencia registrada por el policía es F1 igual a 320 Hz. Hallar la velocidad en metros cuadrados del patrullero. Ya es casi lo mismo que el anterior. Entro nuestros datos. Datos. ¿Qué datos tengo? Un policía parado frente a un banco registra una frecuencia de F1, ¿no? F1 es igual a 400 Hz, emitida por una sirena de un patrullero que se acerca. Después que pasa el patrullero, la frecuencia registrada por el policía es F1, acá le pondré F2, que es cuando pasa, ¿no? 320 Hz. Hallar la velocidad del patrullero. Velocidad de... ¿Qué es el patrullero? ¿Fuente o receptor? Receptor. Receptor. Fuente, ¿no? Fuente. Porque me dice que el patrullero tiene una sirena, entonces la sirena está emitiendo el sonido. Entonces, la fuente es el patrullero. ¿Ya? Entonces, velocidad del patrullero es igual a la velocidad de la fuente, eso es lo que me está pidiendo ayer. ¿Ya? Listo. Fíjense, nuevamente tengo dos situaciones, una cuando se acerca y el otro cuando se aleja, ¿no? Entonces, aquí qué hago, pondré cuando se acerca. Cuando se acerca. Dice que tengo acá una fuente, acá tengo un receptor. Analizaré. Mi receptor, ¿tiene movimiento? ¿Tiene movimiento? No. No, no. Velocidad igual a 0.
La fuente, ¿tendrá movimiento? Sí, ¿no? Cuando se acerca, si este ladito, velocidad de la fuente. Entonces anoto, ¿qué es? Frecuencia, receptor 1 le pondré, es igual a qué? A la frecuencia de la fuente por velocidad menos, no, todavía el signo, todavía no. Velocidad del receptor sobre velocidad de la fuente. Listo, analizaré. Velocidad del receptor, ¿tengo? Nada, ¿no es? Cero. Velocidad de la fuente, ¿qué signo le pongo? Negativo. Negativo. Ya. Negativo. Listo. Esta sería mi ecuación, un hito, ¿no? O lo despejaré, o lo haré más bonito. Frecuencia R1 es igual a frecuencia de la fuente por velocidad sobre velocidad menos velocidad de la fuente. Listo. Ahora, esto era cuando se acerca, ¿no ve? Entonces, cuando se aleja. Cuando se aleja. ¿Qué tengo? Nuevamente hago mi dibujito. Tengo mi fuente. Tengo mi receptor. Anotaré. La velocidad del receptor sigue siendo 0. Esto es cuando se aleja. Hacia acá. Velocidad de la fuente. Listo. Reemplazaré mi formulita. Frecuencia de recepción 2 es igual a ¿qué? Frecuencia de la fuente. Velocidad. Directamente la haré. Velocidad de la fuente. ¿Qué signo le pongo? ¿Qué signo? Positivo. Positivo, ¿no? Ya. Positivo, sí, positivo. Ya, entonces fíjense, acá tengo mi ecuación 1, tengo mi ecuación 2. Ahora, ¿qué datos tengo de estas ecuaciones? Me están dando, ¿qué serán estos? Estas frecuencias. Fuente. Frecuencia de los receptores. Me dice, mira, un policía parado frente a un banco registra una frecuencia. ¿A qué se referiría con registrar? O sea, él está recibiendo esta frecuencia. Entonces, esta es la frecuencia del receptor 1 o frecuencia de recepción 1, frecuencia de recepción 2. Entonces, tengo esos datos. ¿Ya? ¿Qué hago entonces para encontrar? Lo dividiré. ¿Ya? 1 dividido entre 2. ¿Qué va a quedar? Frecuencia de recepción 1 es igual a ¿qué? Frecuencia de la fuente, velocidad menos velocidad de la fuente. Esto sobre, esto lo haré así. Frecuencia de recepción 2 igual frecuencia de la fuente, velocidad más. ¿Así queda? Si lo divido. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, de aquí, ¿qué se me puede ir? Esto con esto, chao. ¿Qué más se me puede ir? Esto con esto, chao. Las velocidades se me van. ¿Qué me queda? Frecuencia de recepción 1, frecuencia de recepción 2 es igual a ¿qué? Extremos con extremos, este sube, velocidad más velocidad de la fuente, velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. ¿A ver? Listo. De aquí reemplazaré datos ya. Porque fíjense, mi única incógnita, ¿cuál es? Velocidad de la fuente, ¿no ves? Esa es mi única incógnita. Entonces reemplazaré. ¿Cuánto era? La frecuencia de recepción 1 era 400. Frecuencia de recepción 2 era 320. Igual a velocidad del sonido. Eso no nos dice, ¿no? Entonces asumimos 340. 340 más velocidad de la fuente sobre 340 menos velocidad de la fuente. Listo. De ahí despejenme la velocidad de la fuente. ¿Cuántas? 37,78. 37,78. Sí, ok. Ya. Esto está en metros sobre segundo, ¿no? Listo. Esa sería mi respuesta. Entonces, a esta velocidad está el patrullero, ¿no?
O está así el patrullero. O el carro de policía, si quieren. ¿Ya? ¿Han visto? Facilito, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Preguntitas, dudas. Dudas. Ya. ¿Se hagan una foto? Vamos a hacer uno más. ¿Cuántos quieren hacer? ¿Uno más o dos más? ¿Cuántos? Dos más. Ya, Dos más. ya, dos más. Ya, dense con foto, ¿no? Auxi, ¿puede acercarse a la parte de arriba, por favor? Ya. Esto lo voltearé. No sé si se ve mejor, me dicen. ¿Se ve mejor o lo volteo nomás? Ya. Pasaremos a otro. ¿Qué dice? A ver. Un camión que se mueve. Un ratito. Un camión que se mueve a 36 kilómetros por hora se acerca a una persona fija en una carretera. Si la bocina emite la señal sonora de 550 Hz, ¿con qué frecuencia percibe el observador dicha señal? Y si el camión se aleja, ¿qué frecuencia percibe el observador? Es lo mismo, ¿no? Que hemos hecho los anteriores. Ya. ¿Qué me dice? Un murciélago en reposo envía ondas sonoras ultrasónicas a 50 kHz y las recibe de regreso a partir de un objeto que se mueve alejándose directamente de él a 25 metros por segundo. ¿Cuál es la frecuencia del sonido recibido? Ya, datos. Datos, ¿qué datos tengo? Tengo. La frecuencia del murciélago, ¿no? Frecuencia del murciélago. ¿Cuánto es? 50 kHz. Y las recibe de regreso a partir de un objeto que se mueve alejándose directamente de él a 25 metros por segundo. Tengo una velocidad del objeto, le llamaré. Esto es igual a 25 metros sobre segundo. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es la frecuencia del sonido recibido? Me graficaré, ¿ya? Para que se entienda un poquito mejor. Acá tengo el murciélago. ¿Lo ve? Esta es la fuente. El murciélago está emitiendo el sonido. Tengo el objeto. Objeto que es el receptor. El receptor le pondré. Ya, ¿qué me dice? Un murciélago en reposo. Ahí mira, me está dando un dato más. La velocidad del murciélago o de la fuente es 0. ¿Qué me dice? Envía ondas sónicas, sonoras ultrasónicas a 50 kHz. Entonces, este murciélaguito está enviando ondas, ¿no? Está enviando ondas y las recibe de regreso a partir de un objeto. Entonces, mira, va a chocar en el objeto y luego, ¿qué va a pasar? Dice que se regresa a estas ondas, como un rebote, ¿no ve? Un rebote. Entonces, me está pidiendo qué frecuencia recibirá nuevamente el murciélago una vez que haya rebotado del objeto. Además que el objeto está en movimiento, ¿no ve? Entonces, interesante este problemita. El receptor tiene velocidad y me dice que se aleja. Entonces, este es el sentido, ¿no? Velocidad del receptor. ¿Hasta ahí se ha entendido cómo estoy planteando el problema? Sí. ¿No ve? Entonces, nuevamente tenemos dos casos. Un caso voy a analizar cuando el sonido viaje y llega aquí. Voy a encontrar esta frecuencia con la que llega al objeto. ¿Ya? Analizar esa frecuencia. Listo. Entonces, ya tengo las direcciones de mis velocidades. Anotaré. Frecuencia de recepción es igual a frecuencia de la fuente, velocidad
Velocidad de recepción sobre velocidad de la fuente. Listo. Veré qué signos tengo. Velocidad del receptor. ¿Qué signo le pongo? Tiene velocidad, ¿no? En este caso ya tiene velocidad. Negativo. 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 Listo. Ahora la velocidad de la fuente. Claro, ¿no? 0. Listo. Entonces, ¿cómo me ha quedado esto? Frecuencia de recepción es igual a que frecuencia de la fuente, velocidad menos velocidad del receptor sobre velocidad. Listo. Entonces me quedo. Esto diré ecuación 1. Listo. Ahora fíjate, ¿qué me decía el problema? Que dice que rebota, ¿no? Rebota esto. Y nuevamente le llega al murciélago, ¿no ve? La frecuencia. Entonces, haré otro dibujito. En este caso, así. Y así. Primero siempre mi fuente, ¿no ve? En este caso, ¿cuál ya va a ser mi fuente? Si estás rebotando en el objeto, ¿cuál va a ser mi fuente? El objeto. El objeto, ¿no ve? Porque es como si en el espejo, ¿no ve? Llega hasta aquí, digamos que el objeto absorbe la frecuencia y eso le devuelve. Entonces, el objeto ya es mi nueva fuente, ¿no ve? Entonces, ¿quién es el receptor? El murciélago. Murciélago, ya. Entonces, acá, ¿qué hago? La velocidad del murciélago sigue siendo 0. Y la velocidad de la fuente. ¿Qué dirección le pongo? Hacia la izquierda. Derecha. ¿Derecha o izquierda? ¿Qué dicen? Izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿no ve? Porque el objeto se va a seguir alejando. El objeto se va a seguir alejando del murciélago. O sea, este objeto va a seguir desplazándose. Solo que yo le estoy cambiando acá para efectos de que para encontrar los signos, ¿no ve? Pero este objeto, que va a ser mi nueva fuente, se va a seguir alejando del murciélago. Entonces, tiene ese sentido. Velocidad de la fuente le pondré. Listo. Entonces, fórmula. Frecuencia de recepción es igual a que frecuencia de la fuente, velocidad menos velocidad de esto, velocidad, no, todavía no es el signo, todavía no pondré. Velocidad de la fuente. Listo. En este caso ha cambiado, ¿no? Mi fuente ya es el objeto y mi receptor es el murciélago. Listo. Velocidad del receptor, ¿cuánto es? Positivo. 0. Cero. Cero, ¿no ve? Mi receptor es el murciélago, pero el murciélago está quieto, ¿no ve? Dice en principio un murciélago en reposo. Entonces el murciélago es 0, ¿no ve? Listo. Para la fuente, ¿qué signo le pongo? Positivo. Positivo. Listo. Entonces anotaré esto mejor. Me va a quedar que la frecuencia de receptor es igual a la frecuencia de la fuente a velocidad sobre velocidad más velocidad de la fuente. Listo, esta es mi ecuación 2. Listo, tengo 2 ecuaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me pedí ayer? Ya, aquí, especificaré. ¿Ya? Esta frecuencia R1 le pondré, ¿ya? La frecuencia de la fuente 1 le pondré. Acá lo mismo, R2, F2. Ya, nuevamente, analizaremos. ¿Qué les he dicho antes? Que la frecuencia de recepción 1 es igual a ¿qué? A la frecuencia de la fuente 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí no ve? Como les he dicho. Primero, el murciélago emite, entonces, en primera instancia, la frecuencia de la fuente es el murciélago. Pero una vez que llega al objeto, este rebota, habíamos dicho, ¿no ve? Entonces, se convierte fuente el objeto. Y esto es lo que estoy tratando de hacer aquí. Frecuencia de recepción 1 es lo que recibe, ¿no ve? Esa frecuencia R1 está recibiendo el objeto
Y listo, cuando rebota, se convierte en fuente, ¿no ve? Entonces, esa frecuencia se convierte en frecuencia de la fuente 2. Listo, tengo esa relación más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Igualar las ecuaciones. Podemos igualar, ¿no ve? Pero hay que despejar. O directamente esto lo reemplazo acá, ¿no? Como ustedes quieran. Puedo hacer eso o despejar e igualar. ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen? ¿Qué es más fácil? ¿Reemplazo? ¿Sí, no? Sí, reemplazo. Reemplazaremos. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que la frecuencia de R1 es igual a la frecuencia de R2. Fíjate, este es R1, lo reemplazaré acá. ¿Ya? Entonces me va a quedar que la frecuencia de recepción 2, que es la que me pide, me está pidiendo con qué frecuencia estás recibiendo nuevamente el murciélago, ¿no ve? Entonces, ese es mi incógnito. Acá lo reemplazaré frecuencia de la fuente 1 por velocidad menos la velocidad de recepción sobre velocidad esto, listo. Y todo esto por velocidad más velocidad de la fuente. Listo. Eso sería, ¿no? Fíjense, acá, analizar qué datos tengo. Frecuencia de la fuente 1, ¿tengo? Tengo, ¿no ves? La frecuencia del murciélago en una primera instancia. Dato. Velocidad de sonido tengo, velocidad de sonido tengo, sonido tengo, sonido tengo. Velocidad del receptor. ¿Esto qué es? ¿2 o 1? 1 es esto, ¿no? Esto lo pondré 1, esto lo pondré 1. Esto de la fuente es fuente 2. Listo. Ahora, otra cosa que también podemos concluir que la velocidad de recepción 1 es igual a la velocidad de la fuente 2. Eso no es. ¿Cómo es? Sí, son la misma. Son la misma, ¿no? Porque como has dicho, este objeto no para, sigue en movimiento. Es la velocidad R1 que lo hemos llamado. Pero esta velocidad, este objeto está yendo a esta velocidad. Pero al analizar en una segunda instancia, este es el objeto que se ha convertido en mi fuente, sigue con la misma velocidad. Entonces, que era 25, ¿no ve? Entonces, por eso, velocidad de receptor 1 es igual a la velocidad de la fuente 2. Estamos todos de acuerdo, ¿no ve? No quiero que se pierda. Listo, ya. Entonces, receptor, frecuencia de recepción 2 es igual a ¿qué? Esto reemplazaré 50 kilohertz. 50 por 10 al cubo. Velocidad sobre, velocidad menos, esto lo reemplazaré ya directo. Velocidad de sonido, ¿cuánto es? 340 menos velocidad de recepción es 25 sobre 340 por 340 sobre 340 más velocidad, esto no lo reemplazaré, 25. Listo, y aquí que se me puede ir, esto con esto, chao. ¿Cuánta es mi frecuencia de recepción 2? Mm. 43,15 kilohertz. ¿Cuánto? 43,15 kilohertz. 15 kilohertz. Listo. Esa sería mi respuesta. Y les cuento, chicos, que esto ha entrado en el simulacro del anterior semestre del ingeniero. Ha habido un simulacro antes de dar el primer parcial para un cachito de cuernos, cómo evaluar virtualmente. Entonces, esto ha entrado en su simulacro.
¿Qué les parece? Bonito, ¿no? ¿Les saco foto? ¿Alguna pregunta, duda, muchachos, que tengan de esto? Ya, haremos un hito más. A ver cuál podemos hacer. Oxy, disculpe. Dime, dime. Dime. Oxy, Sí, sí, dime. ¿Me escuchas? disculpe, parte de la frecuencia igual a las frecuencias, Oxy, ¿me podría volver a explicar? No le entendí bien, por favor. Ya. Vamos a volver a explicar, no te preocupes. Listo. Entonces, analizaremos ya. Rapidito haremos esto. Nuevamente explicaremos. Ya. El problema me dice que el murciélago está quieto, ¿no ve? El murciélago está quieto y me dice que emite una frecuencia. Esta frecuencia me dice que llega hasta un objeto. Este objeto está en movimiento. ¿Ya? Me dice que se está alejando. Entonces tiene este sentido. Llega a este objeto y dice que rebota la frecuencia. Rebota. ¿Ya? Me dice que rebota. Entonces, partiremos de eso. Nuevamente voy a analizar primeramente cuando... El primer caso. Cuando el murciélago emite la frecuencia y llega al objeto. ¿Ya? Hemos hecho este análisis. ¿Cuál era? No. Este análisis. ¿Ya? Entonces, la frecuencia de recepción 1, porque acá está recibiendo, ¿no ve? En este punto va a recibir una frecuencia. Esta va a ser la frecuencia de recepción 1. Frecuencia de recepción 1 va a ser igual a la frecuencia de la fuente 1, velocidad, y esto ya lo hemos analizado, ¿no ve? Es anotar el signo, cuál es 0 y cuál no, cuál es positivo, cuál es negativo, ¿no ve? Entonces, eso creo que ya está claro. Luego lo he ordenado un poquito. ¿Ya? Ahora fíjate, acá algo hay que tener en claro. Ha llegado a este punto con una frecuencia de recepción 1, ¿no ve? Ha llegado con esa frecuencia. Pero me dice que tiene que rebotar. Tiene que rebotar. Entonces, es como si este objeto estuviera siendo la fuente, o es como si este objeto fuera la fuente, y este objeto bota una frecuencia. Bota una frecuencia y le tiene que llegar al murciélago. Entonces, va a haber una frecuencia de recepción 2. ¿Ya? Ahora, fíjate, mira. Esta se ha convertido en mi frecuencia de fuente 2. ¿Ya? Porque este objeto ya se convirtió en la fuente, porque está rebotando la frecuencia en ese objeto. Ahora, fíjate aquí, mira. Esto. Y esto lo pondré así. Frecuencia de fuente 1, ¿no ve? Acá. ¿Qué frecuencias están coincidiendo? De aquí incluso puedo sacar, mira. Frecuencia de R2 es igual a frecuencia de F1. Y frecuencia de F2 es igual a frecuencia de R1. Eso puedo sacar. ¿Por qué? Está llegando e inmediatamente está saliendo. Entonces la frecuencia de recepción se convierte en frecuencia de fuente. Pero eso ya va a ser la 2, porque estamos analizando una segunda instancia. ¿Ya? Es así como he sacado estas igualdades. ¿Cuál igualdad hemos usado? De la frecuencia R1 igual a la frecuencia 2. ¿Esto no? Esto. Así es como he sacado las igualdades. ¿Ya entendí mejor? Sí, Oxy, está bien, muchas gracias, Oxy. Ya, y lo mismo con la velocidad, ¿no ve? La velocidad, por si acaso, nunca para. Este objeto nunca va a parar. Siempre va a seguir en movimiento. Entonces, la velocidad para los dos puntos, para los dos análisis, es el mismo. No cambia. ¿Ya? Es por eso que aquí directamente ya les reemplazo 25 y 25. Que era, mira, frecuencia de recepción 1, velocidad de recepción 1, velocidad de fuente 2.
Pero estos dos son lo mismo. ¿Por qué? El objeto nunca para. Sigue con la misma velocidad. ¿Ya? Listo, muchachos. Haremos otrito para acabar. Número 8. ¿Qué me dice? No sé si elegir. Ya. Este es con movimiento. A ver, veremos cómo se hace esto. Una sirena con una frecuencia de 550 Hz gira atada de una cuerda de 2,5 metros de longitud a razón de 60 RPM. ¿Qué intervalo de frecuencia percibe un observador que se acerca a la sirena a 36 km por hora y se encuentra alejado de esta? Considere velocidad del sonido en el aire 330 metros sobre segundo. Aquí ya me está dando velocidad del sonido, ¿no? Entonces, datos. Aquí fíjense, en este caso, los dos objetos ya están en movimiento. En los anteriores casos, uno siempre estaba en reposo, ¿no ven? En este problemita, los dos van a estar en movimiento. ¿Ya? Entonces, anotar mis datos. ¿Qué datos tengo? Una sirena de frecuencia. ¿Esa qué será? ¿Frecuencia de recepción o frecuencia fuente? Fuente. Fuente, ¿no ve? Es la que está emitiendo el sonido o la frecuencia. Entonces, 550 Hz. Gira atada a una cuerda de 2,5 metros de longitud. Entonces me están dando una longitud de cuerda 2,5 metros a razón de 60 RPM. Están dando una velocidad angular de 60 RPM. ¿Qué intervalo de frecuencia percibe un observador que se acerca a la sirena a 36 km por hora? Me están dando una velocidad del receptor, que es igual a 36 km por hora. Y se encuentra alejado de esta. Considere la velocidad del sonido 330. Velocidad del sonido 330 metros sobre segundo. Listo. Haré un dibujito para que se entienda mejor. ¿Ya? Me dice que tengo una sirena, ¿no? Una sirena gira atada a una cuerda. ¿Ya? Entonces, esta sirena está girando. ¿Está feo? Así no. Está girando circularmente. Supongamos que acá es su centro. Y acá tenemos el largo de la cuerda, ¿no? Este va a ser la cuerdita. Lo haré de otro color. Que sea mi cuerdita, cafecito. Esta va a ser mi cuerda, ¿no ve? Entonces, mi sirena está atada acá, ¿no? Esta va a ser mi sirena. Sirena. Listo. Me dice que esta sirena está girando. ¿Ya? Entonces, veremos así. Está girando con una velocidad angular. Listo. Me dice que tengo un observador. ¿No ve? Tengo un observador que también tiene velocidad y se está acercando a la sirena. Velocidad de receptor. Y me dice en qué intervalo de frecuencia percibe el observador que se acerca a la sirena. ¿Por qué me está pidiendo intervalo? Porque fíjense, como este está girando, acá va a haber una velocidad. ¿No ve? Hay que convertir esta velocidad angular en velocidad tangencial. O si no, aquí abajo, mejor. Aquí abajo va a tener una velocidad tangencial. Así, ¿no? Pero aquí arriba, ¿hacia dónde va a apuntar la velocidad tangencial? Hacia el otro lado. Porque está girando, ¿no ve? Entonces, me están pidiendo el intervalo. ¿Por qué el intervalo? Nuevamente, porque esto está girando y cuando llegue a este punto, o cuando esté en este punto, va a tener una frecuencia porque la velocidad es distinta. Cuando esté en este punto, va a tener otra frecuencia porque la velocidad es distinta, está apuntando hacia el otro lado. Entonces, hay que analizar esos dos casos. ¿Ya? Entonces, esta velocidad del receptor, modifíquenmelo a metros segundo. 36 kilómetros por hora en metros 10 sobre metros segundo. sobre segundo. Ya, 10 metros sobre segundo. Listo, ya tengo todo en sistema internacional. Entonces, esta más, velocidad angular. ¿Cómo transformo RPM en este caso, velocidad tangencial? ¿Cómo es?
¿Cómo se transforma? Velocidad angular en velocidad tangencial. Multiplicamos por el radio. Ya. Entonces, nuevamente, aquí voy a tener una velocidad 1 por el sentido y una velocidad 2 por el sentido. Pero en magnitud van a ser iguales. Sí, ¿no ve? Porque la velocidad angular no cambia, el radio no cambia, la velocidad en este punto sigue siendo la misma. Acá, ¿no ve? Solo que con signos contrarios. Entonces, esto transformaré a velocidad tangencial, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, velocidad 1 va a ser igual a velocidad 2, igual a ¿qué? Velocidad angular por el radio. Esto va a ser igual a ¿qué? 60 RPM tengo que transformarlo en radianes sobre segundo. Un Otra forma, radian sobre segundo. ¿qué? La velocidad angular es un radian sobre segundo. Están RPM. Convirtiendo. 60 revoluciones, ¿no? Revoluciones por minuto por una revolución. ¿Cuántos radianes tiene? 2pi, ¿no? 2pi radianes. Esto cuando se me va a quedar radianes minuto, segundo. 1 minuto, 60 segundos. De aquí que se me va, 60 con 60, chao. ¿Qué me queda? 2pi radianes, ¿no? Entonces, velocidad 1 es igual a velocidad 2, es igual a velocidad angular, que es 2pi radianes sobre segundo por el radio. ¿Cuánto es el radio? ¿Cuánto es? 2.5. La longitud de la cuerda, ¿no? 2,5 metros. Entonces, velocidad 1 es igual a velocidad 2, es igual a... ¿Cuánto es esto? 5pi. 5pi unidades. Unidades ¿Metros sobre segundo? metros sobre segundo. El radian desaparece, ¿no ve? Ya, listo. Tengo velocidad. Velocidad. Nuevamente, la velocidad en todos los puntos de la circunferencia que está girando van a ser las mismas. ¿Ya? Ahora analizaré el efecto. Ya. ¿Dónde analizo? ¿En el punto 1 o en el punto 2? En El el punto 1, 1. ¿ya? Punto 1. Ya. Nuevamente me dibujaré. Tengo mi fuente. Tengo mi receptor. Anotaré mis velocidades. El receptor dice que se acerca, entonces tiene este sentido. Velocidad de la fuente para el punto 1 se aleja, ¿no? Entonces, tiene este sentido. Analizo velocidad, frecuencia del receptor 1 es igual a frecuencia del emisor de la fuente por velocidad, velocidad del receptor, velocidad, velocidad de la fuente. Listo. Para el receptor, está yendo hacia la izquierda. ¿Qué signo le pongo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿no? Ya. La fuente está yendo hacia la izquierda igual. ¿Qué signo le pongo? Positivo. Positivo. Ya. Entonces, ¿esta que se llama ecuación 1? Pues, ecuación 1. Listo. Analizamos para el punto 2. Punto 2. 2. Nuevamente, tengo una fuente. Tengo un receptor. Y las velocidades. Tengo la velocidad esta que es velocidad del receptor. Y tengo esta, en este caso, en el punto 2. Se acerca, ¿no? Entonces, en este sentido. Velocidad, fuente 2. Listo. Frecuencia de recepción 2 va a ser igual a que frecuencia de la fuente 2. La fuente no cambia la frecuencia, ¿no? Frecuencia nomás. Frecuencia de la fuente. Velocidad, velocidad del receptor, velocidad, velocidad de la fuente. Para el receptor, ¿qué signo le pongo? Positivo. Ya. Para la fuente, ¿qué signo le pongo?
Negativo. Negativo. Listo. Tengo ecuación 2. ¿Qué hago? Dividimos. Dividimos. Calculamos las dos. Tenemos todos los datos, ¿no? Puedo calcular. Entonces, de acá, calcular era más directo. ¿Por qué le he puesto ninguno? Directo se podía sacar, ¿no? Ya, frecuencia del receptor 1 va a ser igual que frecuencia de la fuente. Nuevamente, la frecuencia de la fuente no cambia, solo está girando, pero no cambia. Eso es 550. Por velocidad del sonido, ¿cuánto nos decía que era? 330. 330 más velocidad del receptor. ¿Cuánto es? 3610, ¿no? 10 metros sobre segundo. Sobre. Velocidad del sonido, 330 más velocidad de la fuente. ¿Cuánto es la velocidad de la fuente? 5 pi, ¿no? Listo. ¿Cuánto es esto? Me sale 540,92. 540,92, ¿no? 92 Hz. Listo. Tengo una frecuencia. Para el 2 lo mismo, ¿no? Directamente ya reemplazo mis datos. Entonces, frecuencia de recepción 2, frecuencia de la fuente no cambia, 550. Velocidad del sonido, 330 más velocidad del receptor, 10 sobre 330. Está feo. 330 menos velocidad de la fuente, 5 pi. Entonces, frecuencia de recepción 2, 594,99. 595 directo. Hertz. Listo. Tengo frecuencias, tengo dos frecuencias. Normal que me saque de las dos frecuencias, ¿no? Me está pidiendo un intervalo. ¿Qué intervalo va a ser ese? Entonces, la frecuencia de recepción que está, la frecuencia que está recibiendo la personita, ¿desde dónde a dónde va a ir? Va a ser así, ¿no? Mayor, menor. Aquí, 595 Hz. Y aquí, 540,9 Hz. Entonces, en ese rango recibe la frecuencia, ¿no? 540,9 Hz. Listo, esa sería mi respuesta. Facilito, ¿no? Este es el rango en el que recibe la frecuencia el observador o receptor. Listo. Otro caso cuando está girando. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas?